Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Una mujer y un hombre. Primero él hablará de ella, luego ella compartirá su visión. ¿Serán diferentes? ¿Qué cosas tendrán en común? ¿Qué cosas no? Hola, Pino Bettencourt, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente bien. Hola, Carlota. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es el hombre a quien has traído contigo? Pues he traído conmigo a Gerardo de la Encarnación, que es mi marido y que es realmente mi gran hombre de confianza. Lo has traído por eso, porque no hay ningún hombre que te conozca mejor. No, la verdad es que hay unos cuantos que me conocen bastante bien, ¿eh? Pero este es el que más. Así que si tenía que ser el de más confianza, sin duda es él. Carlota Mateos es nuestra invitada hoy. ¿Qué decir de ella? Que lo diga Gerardo en primer lugar. ¿Quién es Carlota Mateos? Una gran mujer. ¡Qué rotundo! Sí. Qué contundente. Para la gente en general, Carlota Mateos, pues será una mujer que puede ser un modelo a seguir. Young Global Leader, recién nombrada por el Foro Económico Mundial de Davos. Esto es un título muy reciente. Aprovechamos para felicitarte, Muchas Carlota, gracias. por él. Aunque quizás sea muy conocida, mayormente, por haber sido la fundadora de un club de calidad de pequeños hoteles llamado Rusticae. Así es. Es como tu creación, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a saber cosas de Carlota a través de su hombre, Pino. ¿Qué le preguntarías? Bueno, has dicho que Carlota es una mujer, pero ¿cómo la definirías como empresaria? ¿Qué la distingue entre las demás mujeres? Para mí, claro. Fundamentalmente, las ganas que tiene de hacer las cosas bien, sin postureo. Eso quiere decir, para mí, que detrás hay mucha autenticidad. Y sin eso, seguramente yo no estaría con ella, porque eso es primordial. Y en ese caso, pues yo creo que es algo que la hace brillar. ¿Ha cambiado mucho, Carlota, en estos últimos años? No. ¿El trabajo la ha cambiado? No, precisamente lo que he dicho antes en relación a la autenticidad es algo que le hace mantenerse en una línea muy constante y generadora de confianza. En ese sentido, es una persona que no se le suben las cosas a la cabeza y entiende que lo que tiene que hacer es mantenerse en el día a día haciendo lo mismo sin disiparse, ¿no? Y yo creo que ese es el rasgo también de un empresario. Pero fíjate que esto de la autenticidad, que es tan crítico en todos los manuales y definiciones de liderazgo que puedas encontrar, sin embargo es muy escaso en el fondo porque es muy costoso. Claro. ¿Qué costes crees que paga Carlota por mantenerse auténtica? Pues a lo mejor seguir el camino menos trillado. Y pues tener que vagabundear más de la cuenta. Por ejemplo, pues no esperar cosas inmediatas. O no pretender que con una sola acción se consiguen los objetivos, sino que pues eso es una exigencia diaria, y en ese caso pues el coste tiene que ver con que el esfuerzo que tiene que llevar a cabo es muy intenso. ¿Y eso, Gerardo, es acorde con su carácter?
Sí, es muy autoexigente. Y claro, esa gran virtud es la que luego lleva asociada pues las sombras de toda gran virtud. Esa autoexigencia pues también conlleva una tensión interna que tiene que ir gestionando también en el día a día para mantener el equilibrio, ¿no? Claro. Bueno, estos son el tipo de cosas que nos apetece hablar aquí, ¿no? La realidad de que uno no es auténtico por magia y porque sea muy listo, uno es auténtico porque se lo trabaja todos los días. Nos preguntamos si se lleva mucho trabajo a casa. Es una pregunta que podemos formularte, Gerardo, porque eres su marido. Sí. Ella dirá que no. Pero sí. Hombre, sí que mantiene espacios en los que se olvida, pero no son... o sea, es muy difícil que el empresario en casa desconecte de una manera absoluta. No sé, yo no me lo imagino, porque estás siempre dándole vueltas, algo que se te ha olvidado, estás conectado permanentemente con el ordenador, con el móvil. Y sí, la casa es una pequeña extensión del despacho, ¿no? Pero seguro que tiene sus herramientas para desconectar en casa, ¿no? Cuando está con los suyos. Sí, hay momentos, por ejemplo, la cena en concreto es el momento pues donde intentamos que desaparezca todo lo que no es estar juntos, aunque a veces aparece algún ordenador o algún sonidito de la entrada en el WhatsApp. Y luego pues siempre intentamos quedarnos al final del día los dos solos, pues mirándonos a los ojos. O viendo una serie. Carlota no puede hablar todavía. Estábamos hablando con el hombre que está describiéndole. Yo le dije que podía interrumpir. Yo lo haré en contadísimas ocasiones. Ya sabemos que ser jefa tiene sus privilegios, pero en este caso... Entonces me callo, ¿no? Le cuesta... De momento solo. Al margen. A mí sí, como me gusta saltarme las normas, pues yo digo sí a todo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que más os diferencia a la hora de enfocar empresa? Porque tú también has sido muy emprendedor. Sí. ¿Qué es lo que crees que ella hace de un modo muy distinto a cómo lo haces tú? Ella es muy ejecutiva y yo soy más errático. Y además, de manera consciente, y me gusta así. Para mí no es tan importante el objetivo como lo que vas haciendo en el transcurso, ¿no? Eso es porque lo ves deportivamente, ¿no? Mucha de tu actividad ha estado relacionada precisamente con el deporte. Sí, el deporte siempre me ha acompañado y mi visión es deportiva, sí. Pero el deporte, la gente del deporte va hacia el objetivo también, de una manera... Yo creo que más en mi influencia oriental. O mi búsqueda de nuevas o de otras perspectivas de ver la vida, ¿no? Cuéntanos eso de la influencia oriental. ¿En qué sentido? Sobre todo en estar sereno ante lo que sucede a tu alrededor y ante las agresiones, si quieres, del entorno en el que vivimos. Es un entorno agresivo, el entorno urbano, con mucha aceleración, con muchos horarios rígidos, etcétera, ¿no? Y eso que es intentar gestionarlo, ¿no? Y no dejarse llevar, yo pienso. Entonces estás diciendo que quizás tú te mantienes más presente en el momento y lo que trae, mientras que Carlota planifica más, piensa más en el futuro, es más estratégica. Yo creo que sí. Yo me mantengo más al margen de las cosas. ¿Ha habido algún momento, hablando de trabajo, fuera del lugar de trabajo, con Carlota en casa, en el que las diferencias, las discrepancias hayan llevado a tenemos que interrumpir la comunicación porque no es posible el diálogo? ¿Entre nosotros? Sí. Una vez. ¿Solo una vez? Wow. Y quedó muy marcada, claro. Y ya dijimos que nunca más. ¿Por mutuo acuerdo? Absolutamente. Dijimos que las cosas había que solucionarlas antes de irnos a dormir. Y no dejar nada para el día siguiente. ¿Y cuál es la fórmula? Pues efectivamente, no dejarse llevar por la ira en un momento determinado, por el enfado. Simplemente decir,
no podemos irnos a dormir sin que lo hayamos hablado o nos hayamos quedado tranquilos con lo que ha sucedido, porque en cuanto se larva o se enquista algo, estás perdido, ¿no? Intimidades del liderazgo, un programa en Capital Radio hoy con Carlota Mateos y el hombre que ha elegido para que hable de ella, que es Gerardo, su marido, Pino, y con Pino Bettencourt. Yo soy la mujer de confianza de Luis Vicente en este programa. Oye, habláis mucho sobre las diferencias de los hombres y las mujeres en emprender, en el trabajo. ¿Es un tema que ni visita vuestra conversación? Yo particularmente creo que no es bueno enfocar las relaciones así. Pero ves las diferencias. O sea, tú dirías, en su caso yo haría las cosas de otra manera. Pero no porque yo sea hombre o ella sea mujer, sino porque lo veo de distinta manera. Sí, yo veo cosas que él haría de distinta manera o que no haría. Yo posiblemente con Carlota es cosas que no haría directamente, porque ella se mete, para mi punto de vista, en muchos charcos. También eso le lleva a hacer muchas cosas que yo no voy a conseguir nunca, porque no me meto en esos charcos, pues porque prefiero estar más tranquilo, prefiero pasear. Pero lo ves más como un rasgo particular de Carlota que un tema de femenino masculino. Claro, no, yo conozco mujeres que no son así, hombres que son como ella, en fin, pues yo creo que no veo tanta diferencia, ¿no?, en esa cuestión. ¿Esos charcos tienen que ver con la relación con las personas, con los equipos? ¿O con las decisiones de negocio? Decisiones de negocio, búsqueda de nuevos horizontes, es muy inquieta, muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, no en lo económico, pero sí en las ganas de hacer cosas y de aportar a la sociedad bienestar y felicidad, y eso la mueve mucho, yo creo. Y en ese sentido, pues eso, se mete en muchos charcos, porque le gustan muchas cosas, quiere hacer muchas cosas. Bueno, por algo es reconocida como una de las mujeres emprendedoras de España más destacadas, ¿no? Con tus roles de mentora y con los muchos premios que has recibido, con tu libro, con todo, es porque te gustan los charcos. Si no, no estaríamos aquí. Claro, se preguntará, ¿cómo es vivir con una Young Global Leader del Foro Económico Mundial de Davos? Bueno, espero que, como siempre, como hemos dicho antes, esa autenticidad básica, sin la cual es muy difícil vivir con una persona que consigue cosas, pues se siga manteniendo. Y entonces, bueno, no sea más que algo que disfrutar, algo que sirva de enriquecimiento y nada más. Y se quede ahí. ¿Qué dirías, Gerardo, que es lo que mejor sabe hacer Carlota, su principal talento en el mundo de la empresa? En la empresa. Estaba pensando en otros ámbitos. No, puedes decir lo que quieras. Sí. Hombre, yo creo suelen trasladarse, suelen ser. Pueda escuchar. Sí. Ella es muy cariñosa. Desde el punto de vista personal es muy cariñosa con sus hijos, conmigo también, con todos sus amigos, con todo su entorno. En el aspecto personal yo creo que eso es maravilloso. Y luego en el ámbito empresarial es su excelencia, su búsqueda de la excelencia. O sea, ya te digo, y además de una manera sin postureo, de una manera auténtica, porque lo busca por un imperativo categórico, es casi una cuestión ética, y eso para mí es maravilloso, esa gratuidad en hacer las cosas, sin esperar en el enriquecimiento material o cualquier otro tipo de beneficio, ¿no? ¿Solo por la excelencia, solo por la perfección? ¿Es lo que va buscando? Sí, yo creo que es el afán de logro, conseguir cosas por satisfacción personal. No hay necesidad de poder grande, afiliación sí, pero no creo que lo haga porque la quieran más. Lo hace porque de verdad le sale de dentro. Así la veo yo. Igual ahora luego ya me contradice y entonces pues puede haber discrepancias. Entonces hay tomate. Sí. ¿Y hay discusión política?
No, hay conversaciones políticas. Pero estamos muy cercanos en cuanto a posiciones. ¿Pensamiento constante? ¿O hay cambios, dudas, evolución? No. En el punto de vista político, sí. En mi caso no, y en el de ella, pues, ligeras oscilaciones, pero muy pequeñas. Lo pregunto no pensando en la ideología, esto no nos interesa apenas nada, sino para comprobar hasta qué punto está conforme y segura de sus creencias, ¿no? De sus valores. Mucho. Sí, son valores muy consolidados, muy sólidos. Yo creo que provienen seguramente de una familia también con unos valores muy consolidados y que se los han transmitido y ella los ha asumido con contundencia. Sí. Intimidades del liderazgo. Carlota Mateos tenía 20 años y había gestionado durante un año un hotel con encanto de 10 habitaciones en Asturias y fundó junto con Isabel Llorens Rusticae, el club de calidad de pequeños hoteles con encanto, líder en España. Es lo que creo, ¿no? Según la información disponible. Actualmente más de 300 hoteles, se ha internacionalizado en Latinoamérica y los países del arco mediterráneo. Y según cuento esto, veo que Carlota se pone seria. Es que estaba más cómoda escuchándole a él. Que no. A ver, cuéntanos quién eres, Carlota. Bueno, pues básicamente soy una persona que ha ido haciendo un camino en lo personal bastante premeditado. He sabido siempre qué tipo de persona quería ser y qué tipo de vida quería llevar, y en lo profesional, sin embargo, soy una persona que se ha sorprendido a sí misma optando por un camino que no era el que estaba planificado. Yo tenía bastante claro desde muy pequeñita que quería estudiar Derecho, y a partir de mi adolescencia tenía bastante claro que quería ser fiscal de menores, y la verdad es que enfoqué todo mi aprendizaje en esa dirección. Y la verdad es que si no hubiera sido por una cosa de esas del destino, jamás habría acabado siendo emprendedora. Habría sido una buena fiscal de menores, no lo dudo, pero estoy, creo que mucho más feliz, más a gusto y más yo en el papel que finalmente he cogido y con el que disfruto mucho. Sufro mucho también, pero creo que vivo y me siento viva. ¿Qué ocurrió en ese destino que cambió la dirección? Pues fundamentalmente sucedió que mis padres iban a abrir un pequeño hotel con encanto en Asturias en el 95, en el 96 y en el 95. Y a mi madre le pidieron que se quedase un año más en su empresa, trabajaba en Hewlett Packard, le pidieron que se quedara un año más consolidando un proyecto que ella estaba liderando, y entonces sucedió que tenían el hotel terminado y no se iban a poder desplazar a Asturias a abrirlo y a empezar a gestionarlo. Entonces yo les propuse si me dejaban hacerlo a mí, con una amiga que había conocido en Inglaterra, en un retraso de esos terroríficos en un aeropuerto, y nos habíamos hecho bastante amigas, las dos vivíamos en Inglaterra en ese momento, y les propuse si me dejarían abrir a mí el hotel con esta amiga. Fue un acto de generosidad tremendo por parte de mis padres, pero yo tenía 19 años en ese momento, a mi amiga no la conocían. De atrevimiento puede pensar alguien. Sí, no, la verdad es que fue de generosidad, porque en el fondo, claro, mis padres me conocían, sabían que era una persona muy responsable, pero no dejaba de ser alguien totalmente neófito en el tema y que además no tenía ningún tipo de experiencia ni laboral ni en turismo. Con lo cual, bueno, pues nos dejaron gestionarlo, y la verdad es que en aquel tiempo gestionando el hotel, que sabíamos que era un tiempo con caducidad, porque era un año y pico lo que mi madre iba a tardar en incorporarse al proyecto, pues nos dimos cuenta de que hacía falta en España una marca como Rusticae para un tipo de turismo que en ese momento empezaba a emerger en el país de manera muy alocada, muy descontrolada, que necesitaba ser ordenada, ¿no? Y entonces, bueno, pues estábamos ahí en aquel momento, conocíamos la situación y la circunstancia de estos hoteles, y se nos ocurrió la idea de crear Rusticae. Si no hubiera sido por aquel pequeño parón, ¿no?, en mi carrera académica, llevando el hotel de mis padres, jamás se me habría ocurrido montar una empresa.
O sea que eras ejecutiva y planificadora desde muy pequeña, como bien nos ha dicho Gerardo, y Asturias cambió tu destino. Sí, sí, totalmente. Asturias es un sitio con mucha magia, que está presente en la vida de muchas grandes emprendedoras y líderes españolas. Sí. Es Yo sorprendente. tengo la suerte de que ha estado presente desde que nací, porque mi abuelo materno era asturiano, no le conocí, murió cuando mi madre acababa de nacer, pero sí hemos mantenido un estrechísimo vínculo con todos los tíos y primos de mi madre en Asturias. He ido a veranear allí desde pequeña, con lo cual para mí Asturias es mi segunda casa y es un sitio maravilloso que no me canso nunca de recomendar. Dinos por qué es mágica Asturias. Pues mira... Más allá de los tópicos. No, más allá de los tópicos es que los tópicos se basan en la realidad. O sea, Asturias es un sitio bellísimo, donde el azul y el verde convergen, donde las montañas se muestran en su esplendor hasta la orilla del mar, donde se come de muerte y donde, bueno... ¿Y qué hay del espíritu? Y del espíritu, pues hombre, yo creo que es gente bastante luchadora, no en vano, pues de ahí han salido grandes hornadas de indianos, ¿no? Que luego regresaron y otros muchos que no volvieron, pero es gente que se lanza para adelante, ¿no? Le plantan cara a la vida. Y luego yo creo que se mantiene también mucho todavía lo que es la esencia rural. Es una comunidad autónoma donde todavía... Si vas a las aldeas, de verdad vives la esencia rural con sus luces y sus sombras. Ojo, que para el urbanita muchas veces no es fácil acoplarse con eso, pero me parece que es un sitio todavía muy auténtico, muy de verdad, y que no ha sucumbido a la globalización del todo, y que no ha sucumbido a este tipo de sociedad quizá un poco más superficial y menos... atenta a las cosas realmente esenciales, ¿no? de lo que es el ser humano, su entorno y la vida en sociedad. Entonces yo creo que es un sitio todavía donde uno puede entroncar con las cosas esenciales, con lo más auténtico, en el paisaje y en el paisanaje. ¿Y entonces te defines como una mujer asturiana? Bueno, no asturiana, soy madrileña, pero es mi segunda casa. Gerardo dice que soy asturiana, le encanta. Y bueno, también le gusta decir que él es de un pueblo de pescadores y es de Elda, que es una ciudad industrial, o sea que... Es el poeta de la pareja, está claro. El poeta de la pareja. Totalmente. ¿Sientes, por cierto, Carlota, necesidad de defenderte de algo de lo que ha dicho Gerardo? Nada, en absoluto. Ni siquiera de la idea de que llevo poco trabajo a casa. Soy consciente de que llevo bastante trabajo a casa y soy consciente de que mi familia me deja trabajar bastante en casa. ¿Y hay algo que no te gusta en tu vida? Pues mira, no, la verdad es que no. Como decía antes, creo que he construido la vida que quería construirme, con lo cual en ese sentido me considero una privilegiada porque supe lo que quería y lo he podido llevar a cabo. Lo que pasa es que está claro que todos renunciamos a algo en la vida, todos. El hecho de estar vivos significa estar eligiendo a cada paso, con lo cual, pues sí, vas dejando cosas en el camino, pero no entiendo que no he dejado grandes cosas. Quizá, visto desde fuera, algunas personas me podrían decir, dejaste unos años de la crianza de tus hijos un poco desequilibrada la balanza, estabas mucho más tiempo en el trabajo que en tu casa, que coincidió con los años en los que mis niños eran bebés, y es verdad. Es verdad, pero yo no lo viví como nada traumático, la verdad. Me habría costado mucho más haber seguido llevando ese ritmo cuando mis hijos ya tenían 4 o 5 años. A partir de esas edades sí que he tenido la necesidad de estar mucho más tiempo en casa y he podido hacerlo, con lo cual, bueno, pues no hay nada así que diga, oye, qué mal, ¿no? O esto lo habría cambiado radicalmente, no. Bueno, es interesante porque hablas de una de las elecciones más duras que enfrentan las mujeres empresarias y ejecutivas en general. Es la exposición a una crítica externa por cuánto tiempo pasaron en casa o no pasaron como consecuencia de la carrera que tenían, ¿no? Y que para muchas mujeres sigue resultando muy duro porque es como algo muy fácil de criticar. Hombre, yo creo, a mí me da igual, la verdad, pero también es verdad que me da igual porque mis padres y mi marido y mis hijos nunca me lo han echado en cara. Que a lo mejor si ese entorno más cercano hubiera estado presionando, a lo mejor habría caído, ¿no? Pero como ellos no lo han hecho nunca, pues ya lo que digan los demás como que me da un poco igual, la verdad. Y sobre todo porque yo también me siento bien, o sea, no me siento mal, no me siento con culpa. Yo creo que cuando mis hijos me han necesitado, así, según mi percepción, ¿no? Siempre que mis hijos me han necesitado, yo he estado ahí. Entonces, bueno,
Claro, quién sabe si un niño de 3 meses te está necesitando. Él no te lo va a decir, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Yo creo que todos tomamos decisiones y hay que vivir un poco con coherencia. ¿De dónde obtienes, Carlota, tu energía? Y especialmente de dónde acudes cuando lo necesitas. Ah, pues a casa. Hombre, yo creo que soy una mujer con mucha energía ya de fábrica. Pero indudablemente mi lugar de recargar la pila es en mi casa. O sea, para mí no hay más felicidad que un día de lluvia, bruma y mal tiempo fuera para estar en mi casa con mi chimenea. ¿Haciendo qué? Pues leyendo o estando, simplemente. Muchas veces simplemente ando por ahí, ¿no? Por la casa y de repente digo, ¿qué he hecho hoy? Pues no he hecho mucho, pero estoy con mi niño abrazado un rato, luego ha venido la otra y me ha contado una historia, luego he estado charlando con Gerardo sobre no sé qué, hemos comido fenomenal, Gerardo es el que cocina los fines de semana, cocina fenomenal. Y entonces, bueno, pues ahí se va pasando el día, ¿no? Y a mí eso me hace muy feliz, que se vaya pasando el día sin tener que planificarlo ni que llenarlo de cosas en la agenda y que al finalizar el día digas, oye, pues qué a gusto he estado, qué buen día hemos pasado, ¿no? Y no ha pasado nada destacable, pero se ha estado muy bien. Oye, ¿y no te pasa una cosa de la que hablan muchos grandes empresarios cuando cuentan su vida? Es que precisamente en esos ratos es cuando se te ocurren algunas grandes ideas. Bueno, desde luego yo estoy convencida, por mi experiencia particular, de que las grandes cosas estás fuera de la oficina siempre. A lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás de vacaciones o a lo mejor estás en un café. Mi socia y yo muchas veces decimos, mañana nos vamos a un café, porque tenemos que pensar sobre algún tema y sabemos que en la oficina es imposible. Entonces, desde luego, todos los grandes temas siempre de puertas de oficina para afuera, porque cuando estás dentro es que te puede la rutina, el día a día y toda la gente de la que estás rodeada. Ahí no se puede ser fértil, ¿no? En pensamiento creativo. Entonces, siempre fuera. Hablamos de tus valores en el trabajo. ¿Cuáles son? ¿Los podrías en orden de preferencia, de prioridad? En orden de preferencia. Bueno, yo siempre digo que los valores de Rusticae son valores que emanan fundamentalmente de los valores que Isabel y yo a nivel personal tenemos, porque todo eso al final permea en la organización. Sobre todo en una organización como la nuestra que nace de cero, donde solo hemos trabajado nosotras al principio y luego incorporas una persona, luego incorporas otra, luego otras 3 y al final todo eso pues va. Y yo creo que si tuviera que reducir a unos poquitos, pues te diría transparencia y honestidad, el amor por lo que hacemos y el humor con el que nos tomamos un poco el día a día, ¿no? Yo creo que esas 4 cosas no creo que nadie las vaya a cuestionar. Creo que están ahí muy presentes en el día a día de Rusticae y, por supuesto, en el nuestro propio. Bueno, esto me encanta porque en la mayoría, decimos a menudo que en la mayoría de páginas web corporativas toda la lista de valores es siempre la misma, pero yo no he visto en ningún sitio el valor del amor por el trabajo ni el valor del humor. Pero es verdad, es que están ahí. Yo con Isabel me río muchísimo y los peores momentos os puedo asegurar, de esos momentos durísimos que vives en el mundo de la empresa, que los vives. No recuerdo ni uno en el que no hayamos acabado riéndonos las dos, ¿no? Pero yo creo que es como una manera de protección, de riámonos de esto, porque si no vamos a estallar. Y al final siempre encontramos la manera de mofarnos un poco de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y hacer algún chiste y reírnos y descargar. Y luego ya pues volver a atacar el asunto. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Hoy Carlota Mateos es nuestra invitada. ¿Qué pone en tu tarjeta de visita, Carlota? Pues no lo sé. ¿No lo sabes? Tienes que mirarlo. Creo que pone socia, pero te lo digo ahora mismo. No me lo puedo creer. Pone socia fundadora. Socia fundadora de Rusticae. Eso es. Así de poco le importan los títulos a Carlota, Sí, para que veas. Pero es consejero delegado, ¿no? De la compañía. Y bueno, en toda su trayectoria tiene además algo de lo que a mí me encantaría hablar. Y es que hay una parte de tu poco tiempo que lo dedicas también a ser mentora, ¿no? A ayudar a otras personas. Así es. La verdad es que es un tema que ha surgido de manera natural. A mí, como empezamos la empresa muy jóvenes, la verdad es que siempre hemos estado
muy seguidas por la prensa desde nuestro papel de jóvenes mujeres empresarias. Claro. Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que al final nos llamen muchísimo para dar conferencias en foros sobre potenciación del emprendimiento, mentalización, que los jóvenes se suban al carro, etcétera. Y entonces, bueno, pues he estado muy expuesta en ese tipo de foros y la verdad es que de manera muy natural he acabado, pues claro, pues contactando con muchos emprendedores más jóvenes que yo, que bueno, que estaban empezando y que en un momento dado pues te preguntan, algunas cosas surgen de manera totalmente informal o por contactos de, oye, pues tengo un sobrino que está... Tú podrías reunirte un día y al final te reúnes y te acabas implicando y esa reunión que iba a ser una pues acaba siendo una cada 2 meses y luego lo hago también de manera más oficial a través de algunas incubadoras como Guaira, Lanzadera. Bueno, me voy repartiendo, pero vamos, sí que tengo gente que eso que surge de manera informal y me gusta. Y luego al final también lo que veo es que de manera, no sé si natural o premeditada sin yo darme cuenta, cosa que es un poco contradictoria, mentorizo mucha mujer. Y también es verdad que estoy bastante comprometida con el tema de dar visibilidad al tema de la igualdad, hombre-mujer, y bueno, pues es un tema que, sin entrar en estereotipos y sin caer en las cuestiones manidas, con las que muchas de ellas yo tampoco comparto, pero sí creo que no en el mundo del emprendimiento, donde ahí yo creo que la igualdad es prácticamente total, pero sí en el mundo del trabajo por cuenta ajena, las mujeres siguen teniendo todavía ahí trabajo que hacer, ¿no?, para encontrarse en plena igualdad. Entonces, bueno, pues también acudo a bastantes foros sobre este tipo de cosas y tengo una concienciación al respecto. ¿Y encuentras que las mujeres a las que mentorizas enfrentan el emprendimiento de modo distinto a los hombres a los que ves y conoces o no ves grandes diferencias? Eso es que es una pregunta tan... Yo creo que es que eso no se puede abordar así, porque al final somos personas. La cuestión de género, yo no sé hasta qué punto de verdad nos predispone más a unos que a otros a emprender. A lo mejor en otro tipo de cosas pues está más claro, pero en el emprendimiento... Mira, yo ayer precisamente estaba con una mujer que me decía, yo monté mi empresa porque me quería separar y mi marido me dijo, pues sepárate pero no te voy a pasar un duro. Tenía 6 hijos y me monté mi empresa. O sea, quiero decir que es que al final las motivaciones para ser emprendedor pueden ser tan variadas que yo no las atribuiría a una cuestión de género. Y desde luego lo que sí que creo es que hacemos en tanto personas que somos, más que en tanto el género que tenemos, ¿no?, cada uno. Esa es mi sensación. Yo podría preguntártelo de otra manera. ¿Te aproximas igual a una joven emprendedora que a un joven emprendedor? Absolutamente igual. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empiezas esa conversación? Más que esa conversación, eso acaba sucediendo porque has conectado de alguna manera previamente, en una conversación informal o porque te lo pide alguien, ¿no?, o te presenta alguien. Pero yo al final lo que sí me doy cuenta es que estoy mentorizando gente que es muy buena gente. O sea, a mí al final lo que me engancha es la calidad personal. Y la manera que tengo luego de abordar el mentoring es igual. O sea, al final lo que quiero es ayudar a esa persona. Y hay gente que lo que necesita es contactos, imagínate, y otros que lo que necesitan es refuerzo. Y que a veces yo salgo de alguna reunión de mentoring y digo, yo creo que hoy no le he aportado gran cosa, ¿no? Y de repente te manda un mail de, bueno, ¿sabes qué chute de energía ha sido verte? Me vuelvo con la pila cargada, ahora sé que tengo la fuerza para hacerlo. Y dices, madre mía. Claro, y es que a veces no sabes dónde estás aportando, ¿no? Si en lo más tangible, en lo más intangible. Con lo cual, para mí, al final, lo importante es estar con buena gente, que le apetezca estar haciendo lo que está haciendo y que lo que vaya a hacer lo haga con honestidad, con integridad y aprovechando lo que hay ahí, ¿no? Que al final es una dedicación en tiempo, es generosidad medida en tiempo, que el otro lo valore y que se sienta cómodo y que le saque el provecho en la línea que sea, ¿no? O sea que para mí va un poco más por ahí el tema. ¿Y quién han sido tus grandes mentores, muy rápidamente? Pues mira, la verdad es que yo creo que sin ser mentores oficiales ni conscientes, desde luego mi madre para mí ha sido una referencia impresionante en todo lo que es la cuestión laboral y por supuesto en la personal, pero la laboral es una grandísima referencia. Gerardo es la otra, que clarísimamente es con quien comparto todas las cuestiones, todas las situaciones y siempre me da ese consejo no tan sabio para mí, tan humanista y tan conocedor de la naturaleza humana.
Y luego, bueno, pues tengo la suerte de haber construido una red de networking muy interesante y potente, y según los momentos, pues siempre me he podido apoyar en personas, pues desde una María Eugenia Girón, que cuando lo he necesitado siempre ha estado ahí para un café, Javier Cebrián Sagarriga, de Bonsai Venture Capital, es otra persona con la que de vez en cuando como y siempre le digo, eres mi mentor informal, ¿no? Siempre aprendo algo. ¿Recuerdas el mejor consejo? No creo que haya un mejor consejo. Hay muchos consejos que sumados van haciendo que tu trayectoria vaya siendo lo mejor posible. ¿Y hay alguno que tú, sin embargo, sí repites a los jóvenes que mentorizas? Pues mira, a los sí, emprendedores? Perseverancia. Ese es uno, dejando atrás, por supuesto, los clásicos de ser una persona íntegra, honesta, porque siéndolo así, tu organización también lo será, y eso cosechará grandes cosas a largo plazo, pero las cosechará. Desde luego, yo creo que el tema de la perseverancia es fundamental. Que no emprenda quien no esté dispuesto a trabajar cada día duro durante muchos días, muchos meses y muchos años. Intimidades del liderazgo. Hoy Carlota Mateos con nosotros en Capital Radio, con Pino Bettencourt y con Gerardo, el hombre que ella ha elegido traer a su lado para hablar de su experiencia. Pues esta última frase nos conecta con algo muy de este momento. Hay quien dice que estamos en una auténtica burbuja de emprendedores y que no nos damos cuenta de que emprender no es para cualquiera. Esto es una gran verdad, ¿no? Evidentemente, emprender no es para cualquiera. Que hay una burbuja de emprendedores, pues según cómo se mire. Está claro que ahora parece como que hay un superávit, ¿no?, de emprendedores, pero en el fondo venimos de un país que tiene tanto déficit de emprendimiento que yo creo que está muy bien, que ya nos hubiera venido muy bien que estos últimos 30 años hubiese habido este aluvión, ¿no?, de mensaje pro emprendimiento que hemos vivido en los últimos 5 años debido a la crisis, fundamentalmente. Bueno, ya venía un poquito antes, pero es verdad que la crisis ha agudizado esta situación, y yo creo que era urgente que España abriese los ojos a la realidad que tenía de que al final, bueno, pues ese mensaje que tantas veces hemos oído, ¿no?, de sácate una oposición que tendrás trabajo de por vida. ¿Quién no ha oído esa frase de un padre, de un tío, de un mayor? Eso no podía ser, no podía ser. Vivimos, afortunado o desafortunadamente, en un tipo de sociedad donde todo va muy rápido, donde ya nada es para siempre y donde, bueno, la gente tiene que arriesgar y tiene que moverse y tiene que pensar que va a fracasar seguramente y que, bueno, pues que no pasa nada, que tiene que seguir adelante. Y yo creo que en ese sentido sí estábamos un poco adormecidos como país en general, un poco adormecidos, y que esto, bueno, pues ha venido muy bien que se hable en términos positivos, y además también porque viene muy bien, y ahora voy a meter yo aquí mi cuñita, mira, viene muy bien porque el concepto empresario en España también está un poquito demonizado, ¿no? Y sí. Entonces da un poco de rabia, sobre todo cuando al final te fijas en el tejido empresarial de este país, más del 90% de las empresas son pymes, es decir, somos gente como tú y como yo, normalísima, que monta su negocio, y parece que el empresario es ese que se forra, que a costa de explotar a sus trabajadores. Me estoy yendo mucho al estereotipo, pero bueno, nos entendemos. Sí, se habla mucho. Y el tema del emprendedor como que ha tenido la connotación positiva. No sé, en el fondo es lo mismo, pero tiene una connotación positiva, y eso yo creo que ha venido muy bien para que también la gente empiece a rebajar un poco esa aversión cultural que tiene hacia la figura del empresario, que yo francamente creo que de verdad al final el empresario es gente que, quitando unos poquísimos casos de gente que, bueno, que ha superado toda expectativa, ¿no?, y ha montado grandísimos emporios, pues es gente que se la juega cada día y que, si hace falta, embarga su casa para poder pagar nóminas. Entonces ya está bien, ¿no?, de que al final la figura del empresario sea demonizada como lo ha estado últimamente. Entonces yo creo que la burbuja emprendedora ha venido muy bien por muchas cosas, y ojalá que haya venido para quedarse y que la gente pues se anime y que nuestros hijos digan, no mamá, yo el día de mañana quiero montar mi proyecto y quiero luchar por sacar adelante mi proyecto. Pues qué bonito, qué bien. Y no que te digan, no, yo quiero ser registrador de la propiedad, que voy a vivir como un señor y trabajo para toda la vida. Eso se ha acabado.
Carlota, ¿confesarías algún momento de debilidad en el que efectivamente te ha parecido tan duro ser empresaria que has estado pensando en tirar la toalla? Pues sí. Mira, he pasado 2 momentos muy duros. Uno, cuando llevaba 5 años con la compañía, que la verdad es que como la teníamos mal dimensionada económicamente, pues aquí aquello era un horror porque trabajábamos como negras y no éramos capaces de poder contratar la gente que necesitábamos, o sea, era un espanto. Entonces ahí tuvimos que hacer una apuesta muy dura, subir los precios de nuestros servicios un 120% de un año al siguiente para poder hacerlo viable, porque si no ya no podíamos más. Al final estábamos subvencionando el servicio a base de eso, pues de nuestro enorme esfuerzo más allá de lo asumible. Y eso duró mucho tiempo. Entonces, la verdad es que ahí llegó un momento de queme que al final acabó afectando también un poco a la calidad de la relación entre Isabel y yo, porque al final cuando ya estás tan quemado, pues ya saltas por todo, ¿no? Y nos dimos cuenta, y menos mal que tuvimos ahí el fogonazo ese de, ostras, esto nos lleva por delante. O hacemos algo y solucionamos el problema de origen, o va a acabar arrasando al proyecto y a nuestra relación, que aparte de ser socias siempre hemos dicho que antes de socias somos amigas y no queríamos que arrasara todo aquello, ¿no? Entonces eso fue un momento de gestión muy complejo, primero el darte cuenta y luego el tomar la decisión y apretarte los machos y esperar a ver qué pasa, ¿no? Cómo reaccionan tus clientes, pero lo solventamos bien, fueron capaces de ver que aquello que contábamos es que era la verdad, y la verdad es que pudimos sanear la empresa en 3 meses y hacerla viable a partir de aquel momento y gestionarla de una manera holgada, de una manera normal, mejor dicho. Y el segundo momento, un momento más personal, que ha sido hace un par de años, en el que pues un día me vine abajo completamente, dejé de ser yo misma, ¿no? Perdí el control sobre mí misma porque de repente me sentí sin rumbo, sin fuerza física, llena de miedo, no entendía lo que me estaba pasando, hasta que fíjate tú la magia de las cosas y de la vida. Una de las chicas a las que yo mentorizo, comiendo con ella, en esos 3 primeros días en los que estaba totalmente desencajada y no sabía qué me estaba pasando, me dijo, te estás cayendo y yo he pasado por esto, te estás cayendo y te tienes que dejar caer. Y esto es un proceso que nos pasa a muchas personas y te has venido abajo y te tienes que dejar caer, y tu entorno inmediato, familiar, tiene que dejar que caigas. Le tiene que dar tiempo para caer y volverte a levantar. Y entonces, bueno, pues rápidamente me fui a un psicólogo fantástico, y entre psicólogo, Gerardo y mi adorable mentí, pues pude empezar a entender lo que me estaba pasando y bueno, pues no dejé de trabajar en ningún momento, pero me sentí fatal, porque es que me levantaba, me metía en la ducha y las piernas me temblaban de cansancio. ¿Llegaste a entender qué te pasaba? ¿Llegaste a entender por qué? Sí, perfectamente, sí, pues nada, pues me había petado, ¿no? Como dicen los jóvenes. Yo pensaba además que era una cuestión de trabajo, de saturación de trabajo, de muchos años, y sobre todo estos últimos de crisis, que han sido unos años muy duros de gestionar. Pensé que me había pasado de tuerca, ¿no? Pero mi psicólogo en la segunda sesión me dijo, tú insistes en que vienes aquí por una saturación de trabajo, de cuestión laboral. Y yo creo que no, yo creo que es que tú lo que tienes es una descompensación entre el yin y el yang, y tienes el yang muy desarrollado y el yin lo tienes abandonado. Y a estas edades que tienes, eso ya no puede estar así, tienes que reequilibrar, tienes que fijarte más en el lado femenino de tu ser y desarrollar toda esa faceta, el lado masculino de la proactividad, de la acción, de la relación con el mundo. Eso lo tienes súper desarrollado y te has olvidado de esa parte femenina, de mirarte hacia adentro, de estar tranquila, de acoger, de estar, ¿no? Y me resultó muy emocionante porque nunca había pensado en esos términos y lo que me estaba diciendo era tan real, era tan evidente. Y entonces, bueno, pues empecé un trabajo de eso, pues de ser más consciente y de reequilibrarme interiormente otra vez, ¿no? Y fue un trabajo precioso. De hecho, pienso qué pena que no todos pasemos por esto, porque esto es una oportunidad. Mucha gente pasa por esto, sí, mejor o peor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que también a lo mejor hay que pasarlo como lo pasé yo, bien, ¿no? Porque la gente me dio aquel espacio para sentirme totalmente abajo, en los infiernos, y porque tuve la gente buena y de calidad a mi alrededor para poder ir subiendo poco a poco, para entender lo que me estaba pasando y para arreglar aquello, ¿no? Entonces me pareció una oportunidad vital fabulosa, un regalo, me pareció un regalo, y me pareció una oportunidad de crecimiento personal y de autoconocimiento impagable.
Esto que dices, Carlota, es un mensaje estupendo, porque muchas mujeres están peleándose precisamente con haber abandonado lo femenino y no saben cómo volver a enganchar con ello. Y sin ese lado femenino perdemos toda nuestra fuerza, ¿no? Totalmente. Las mujeres y los hombres. Sí. Estaba pensando yo como Gerardo. Absolutamente. Hemos cambiado los papeles. Sí, no, si el yin y el yang lo tenemos todos, ¿no? Hasta cualquier pequeña vida. Yo soy muy ¿no? femenino. Del planeta, sí. Cualquier ser vivo, ¿no? Absolutamente. Sí. Sí, pero es este lado de la emoción, de la vulnerabilidad, del dejar de luchar. Sí. Vivimos en una sociedad que te dice todo el rato lucha, 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 y hay veces que lo que tienes que hacer es dejar de luchar y caerte para poderte volver a levantar de una manera muchísimo más fuerte. Sí, señora. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Carlota Mateos, ¿puedo hablarte en nombre de las personas, muchas, que han estado escuchándote estos minutos? Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ha sido sorprendente escuchar a alguien con esta transparencia, con esta veracidad, contando su experiencia vital, completa, mucho más allá de la empresa, mucho más allá de la familia. Y con esta fuerza tan femenina. Pues muchísimas gracias a vosotros. Desde luego me he sentido muy a gusto. Me ha gustado mucho escuchar a Gerardo. La verdad es que este tipo de escucha pasiva no se suele dar en el día a día y ha sido un momento muy, muy agradable. Gracias por hacerlo posible. Ha sido excepcional. Gracias, Gerardo, también. Yo he disfrutado mucho también con vosotros. Gracias.